Gerardo Soler, te doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrevista para M2M Tribe, donde el día de hoy hablaremos, creo que no hay un tema como tan específico porque tenemos mil cosas que abordar, pero pues Bastantes. bienvenido y buenas noches ya casi aquí en México, buenos días allá en Japón. Gerardo, no sé si nos quieres platicar un poquito acerca de ti para que la gente te conozca, sepamos más, cuántos años tienes, soltero, casado, divorciado, a qué te dedicas, etcétera, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Oscar, y también por el equipo de The First por la invitación. Y bueno, mi nombre es Gerardo Soler. Estudié la carrera de diseño industrial. Soy licenciado en diseño industrial. Tengo 26 años, tengo novia y ahorita estoy en Japón. Ya llevo 5 meses. La idea era quedarme 3 con un programa se llama Enfutech, Emerging Future Technologies Program, pero pues al final se extendió a otros 3 meses más de trabajo. Ahorita en sí estoy trabajando acá en Japón y estoy desarrollando tecnologías en sí. Es un proyecto en el que estoy desarrollando o combinando el diseño con la tecnología. Pues a grandes rasgos eso es un poquito acerca de mí. Tengo un podcast, se llama Si los objetos hablaran, que vamos a hablar más adelante acerca de este podcast. Y también hace pues ya un año empecé la dirección creativa de Lafre. Es una empresa que hacen lavabos de resina. Igual no sé si esté contentado, pero es una empresa potosina. Desarrollamos lavabos, fregaderos. Ahorita empezamos con una línea de lavabos y de espejos. Está quedando bastante bien. Y pues sí, a grandes rasgos eso es un poco acerca de mí y de lo que hago. Y que esperemos ahí, Gerardo, que nos dé un poquito de tiempo, digo, aunque se nos alargue, creo que la entrevista, pero sí me gustaría tocar, ya sea brevemente o algunos temas en un poquito mayor profundidad, todo esto que nos platicas, porque creo que el día de hoy, fíjate que es algo bien interesante, que precisamente con esta plática, Gerardo, creo que podemos unir los tres pilares fundamentales de la tribu, que es el activismo social, el emprendimiento y la transformación digital. Entonces, me gustaría comenzar en ese sentido, Gerardo, con un poquito de activismo social, a manera informativa. Si nos pudieras platicar a grandes rasgos, digo, ahorita, como dices, ya llevas 5 meses viviendo allá en Japón, un poquito más de la cultura japonesa, cómo es la comida, cómo es la gente, la arquitectura, la medicina, algo que nos pudieras llegar a platicar para allá, para toda la gente, digo, que no ha tenido la fortuna de poder visitar este país, pues al menos que nos platiques un poquito más acerca de qué es lo que tú estás viendo, qué has visto en estos 5 meses. Ya, pues mira, es que es igual empiezo por lo básico, ¿no? Que es su cultura. Es una cultura que creo que aunque no hayas vivido en Japón, como que todos saben que son personas, para empezar, súper puntuales. Creo que es lo que más los destaca. Pero yo regresando a México, creo que me voy a extrañar lo que es su aspecto de lo respetuosos que son, lo comprensivos, amables. Pues son personas súper lindas que siempre están dispuestos a ayudarte, que sabes que no te van a ver la cara y que te van a ayudar aunque no sepa ni siquiera inglés. A veces tienes que estar usando Google Translate para ver qué es lo que está diciendo en japonés, porque pues, yo no sé nada de japonés, ¿no? Es súper divertido, pero sí, su cultura es una cultura de muchísimo respeto, mucho trabajo. Son personas muy correctas, muy honestas, y eso es algo que, la verdad, sí se admira bastante. En cuanto a la sociedad, digamos, en la arquitectura, pues puedes ver como dos grandes rasgos, ¿no? Desde los típicos que vemos como la parte de ninja, samurai, que hay como en películas así súper viejitas. Sí, ahí todavía si vas a Kioto, pues sí puedes ver ese tipo de arquitectura oriental, muy linda. Todo lo que son los tatamis, que son los pisos de las casas, el dormir a nivel del suelo o el comer también casi a nivel del suelo. Es algo que tienen muy arraigado en su cultura. Hay casas todavía que están así, pero pues también hay departamentos que ya están más como estilo occidental. Tienen una mezcla, pues sí, de diferentes culturas. Hay partes que incluso tendrían una mezcla de inglesa, que fui a Kobe, que es un botanical garden. Entonces, pues sí, también tienen una mezcla de diferentes culturas, ¿no? Pero creo que también en cuanto a la arquitectura, pues está Tadao Ando, que es como el icono del diseño de la arquitectura japonesa, más bien.
Y pues es una arquitectura contemporánea muy, muy impresionante. Muchas estructuras son de concreto, son muy minimalistas. Creo que se destaca Japón en cuanto a arquitectura y diseño, en cuanto a un estilo muy minimalista, muy preciso. Es tal cual la palabra de menos, pero mejor, ¿no? Ya ves que dicen, no, pues menos es más. Y no, acá es más bien menos, pero mejor. O sea, ves marcas como Muji, que es una marca muy conocida a nivel mundial, donde no utiliza nada de logotipo, simplemente es el producto y cumple su función y ya. Y por el simple hecho de existir es un producto bastante, son productos bastante admirables y apreciables, y cuando lo usas pues sí se nota que hay un muy buen trabajo detrás de ello, ¿no? Tanto de la vestimenta que utilizan, sabes que son personas que pues básicamente es blanco, negro, colores muy neutros, café tal vez. No son personas que se nota que presuman cosas, como que son personas bastante, son muy grupales también y muy iguales, ¿no? Como que a veces es difícil encontrar diferencias entre ellos. Eso es algo que ellos también lo saben y que se caracterizan, y igual sería algo que les gustaría cambiar, que como identidad carecen un poquito de identidad individual, porque son una sociedad mucho más grupal, ¿no? Ven el uno por el otro y siempre van y se ayudan y van hacia adelante, que pues eso también los ha llevado a ser el país que son hoy en día. Yo creería que eso sea como lo más característico en cuanto a su cultura. Poquito antes de empezar la entrevista hablamos un poquito de la parte del machismo, ¿no? O de cómo era la sociedad en ese aspecto, si lo comparábamos con México. Como machismo en tal, digamos que no existe esa violencia como en México, pero sí existe un machismo más conservador, ¿no? En el que puedes ver que la mujer no puede escalar a ciertos puestos de trabajo de nivel alto como ejecutivos. Y algo muy chistoso en las parejas es que siempre ves, no en todas, pero en unas muy conservadoras, que son incluso de mi edad, 26, 27, casi el 30 igual, ves que la mujer siempre va atrás del hombre cuando caminan, que es algo muy raro de ver, nunca lo había visto en ninguna otra cultura más que acá, y pues son identidades muy conservadoras todavía. Pero bueno, no creo que ese sería lo más importante en cuanto a la cultura japonesa. Creo que lo más destacado es como su trabajo y eh, lo respetuosos que son uno del otro, y la confianza que puedes llegar a tener al saber que llevas a un restaurante o una plaza, donde sea, puedes dejar tu celular y sabes que nadie se lo va a llevar. Es más, una amiga me decía que veía como a personas asiáticas llegaban a un restaurante y para apartar su asiento dejaban su celular ahí y se iban. Es como de, no, ni de broma, eso jamás lo harías en México, o sea, se lo van a llevar. Pero ellos saben que es tanta la confianza y tanto el respeto que existe en su país, que pueden dejar lo que más valor tienen en su vida o en ese momento, y saben que nadie se lo va a llevar, ¿no? Entonces creo que esa confianza y esa libertad de sentir que puedes hacer lo que quieras sin que alguien te vaya a violentar es algo de lo más destacable de Japón. Digo, ahorita creo que es cultura, sociedad, arquitectura, diseño de ropa, etcétera, creo que está muy bien. En el tema religioso, Gerardo, ¿cómo está Japón estructurado? En el tema religioso tengo entendido que son budistas. Hay muchísimos templos budistas. Shaolin, me parece, si no es que estoy hablando de más. Hay muchísimos templos, los cuales son también súper lindos de ir a checar. Muchos ya los han convertido en la parte más turística, ya no encuentras tantos monjes, sino es más como para ir a pasear, a meditar, a tomar fotos. Am, Me parece que también hay catolicismo, he visto unas iglesias ahí por mi casa, pero no es algo en lo que me haya adentrado tanto en cuanto a la parte religiosa. Fíjate que a lo mejor ahí digo nada más para tener que, creo que en el genérico sí, aunque hay algo de catolicismo, creo que el genérico o el general más bien es budismo, pero a lo mejor Sí. fuera de tener estos rasgos generales de la cultura japonesa, Gerardo, algo que me gustaría mucho es que nos dieras, y normalmente esto en otras entrevistas que hemos tenido con gente, no sé, en Estados Unidos, en Suiza, en otros lados, en Dubái, siempre algo importante, además de conocer de forma general cuáles son los aspectos de esa cultura o de ese país, algo que siempre me gusta hacer es contrastar las cosas buenas o las cosas malas, o simplemente, o sea, las diferencias entre bueno y malo de cada país, Ujú. y hacer un contraste. Entonces, en ese sentido, tío, ahorita creo que nos platicaste un poquito hablando de seguridad, o sea que es muy contrastante decir la seguridad en general
en tema de robo, de estafas, dices, deja tu celular para apartar la silla y no pasa nada, cosa totalmente contraria a lo que Sí. sí pasa en México, ¿no? De hecho, ahorita está súper de moda un cuate que lo agarraron en Ah, una del combi, microbús. el del microbús es una combi que le puso una golpiza porque entró ahí a robar Sí. y ya hay memes y hay un montón de cosas ahorita acerca de eso, Que- precisamente por esta violencia que en todos lados pasa. O sea, creo que en ese sentido sí, el contraste es de que ellos son totalmente blancos y nosotros somos totalmente negros, ¿no? Bueno, Sí, en- sí. hablando, hablando de celulares, en el absurdo de que también escuchando radio y algunas noticias es que ya desde hace varios meses o años, ahorita es muy dado en la Ciudad de México y algunos otros estados, que esta gente que va en camión o en algunas peceras o combis o demás, siempre cargan su celular y traen otro celular que les dan ahí es decir, para cuando me asalten, el que saco es celular El que sirven baratito. así es. Entonces digo, ya es caer en absurdos que solamente como mexicanos a lo mejor Claro, entenderíamos, pero ya es una adaptación social, ¿no? Que dices, bueno, pues ya está pasando, ¿qué hago para que aminorar la situación, ¿no? Para que lo que me pase sea menos doloroso. Pero fíjate y que esa adaptación social ahorita se está viendo, o sea, se está contrastando hacia los extremos, donde hay esa adaptación hacia consiento el uso de cargar los celulares para cuando me roben entregarlo, y el otro lado que sí, no consiento nada hasta el grado de llegar, golpear, linchar y hacer muchas cosas Claro, con el ratero, ¿no? sí. Oye, pero como ese ejemplo, ¿cuál otro pudieras decir? Creo que el tema de seguridad es muy claro, pero cuál otro contraste nos pudieras decir que tú ves muy importante? O sea, en el tema del respeto, ahorita hablabas un poquito del Ajá. machismo como tal en Japón, que en los dos, creo yo, aquí a diferencia a lo mejor de otros países este, más liberales, más igualitarios, creo que en ese sentido a lo mejor se puede decir que en Japón y en general a lo mejor en la cultura asiática y en México, los dos tenemos cierto grado de machismo, por así decirlo todavía. Muy diferente el tipo de machismo que a lo mejor, por llamarlo de esa manera, si es un machismo mexicano de celos, a lo mejor a veces de golpes, no lo sé, etcétera, contra un machismo más condescendiente de la cultura japonesa. Pero ¿crees que también esa parte del machismo puede ser un contraste? ¿O dónde encuentras otro contraste como lo podíamos ver en el tema de seguridad? Fíjate que un gran contraste que yo vería es el transporte público, que eso es más bien como en la manera de trabajar, que es donde lo ves en el transporte público, ¿no? Es bien chistoso ver, por ejemplo, la gente cuando llega, los que van manejando el vagón, el tren, siempre cada que llegan para empezar son súper puntuales, ¿no? O sea, si te dice que 8:40 va a estar el metro o el tren, no es que 8:40 llegue, es que a las 8:40 se va. Entonces son impecables, son súper puntuales. Incluso al punto de que si llegan tarde, se disculpan y hay veces en las que cuando sales del metro te dan tarjetas para que se las puedas dar a tu jefe y explicarle que llegaste tarde a causa de un, un problema o un retraso en el tren, ¿no? Cómo son tan conscientes y considerados en su trabajo que cuando llegan o se va el tren, siempre con la mano, o de aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien, todo se va. No, siempre es con la mano, apuntan hacia enfrente, de que, ok, check, a la izquierda, check, a la derecha, check, y ya se va. Entonces es como te das cuenta la conciencia que tienen ellos en la parte de trabajo para asegurarse que todo lo que están haciendo es algo impecable y que no hay problema o no hay algún error que podría perjudicar a la otra persona. Entonces creo que es algo también muy contrastante a nivel de, si comparamos México-Japón, cómo ellos son tan conscientes de ellos mismos, pero también de que si saben que un error existe, no solo los perjudica a ellos, sino que también va a perjudicar a muchas más personas y eso al final o a la larga puede que sea como un círculo, ¿no? En el que eso que te afectó lo va a afectar a él y al final puede que también me llegue a afectar a mí mismo, ¿no? Es algo que yo creo que es bastante contrastante y admirable en este país. Te comentaba ahí, Gerardo, en el tema de lo de los logos y que precisamente fíjate que hace algunos días platicábamos de un tema con esta Vero Guevara acerca de slow fashion, pero también a lo mejor sería más adelante con Vero, con alguien más, platicar de esa tendencia que es de brandless, ¿no? Que es decir, ya
y está en Japón y están algunas otras marcas ya también en Estados Unidos, que es darle más peso a la calidad del producto que a las marcas propias, ¿no? Entonces eso se me hace muy padre, pero oye Gerardo, y además, por ejemplo, algo que nos pudieras comentar ahí de alguien que quiera viajar a Japón, a turistear o algo, ¿qué lugares recomiendas? ¿Qué es lo bonito? ¿A dónde ir a pasear? ¿Qué comer? ¿Qué no comer? ¿Qué no comer? Tengo muy buenas de qué no comer. Que para los japoneses es como un insulto, que es como si yo les diría que, es como si ellos nos dijeran que los tacos son malos, ¿no? Porque, bueno, para empezar, la comida es un punto súper interesante. Te diría que me gustan más los makis de México que los makis japoneses. Aquí no le ponen queso Filadelfia, no le ponen aguacate, entonces es un contraste bien cañón. Sí los empanizan algunos, pero pues es mil arroz, apio y atún, ¿no? Y ya. Entonces es muy diferente. En cuanto a comida, es comida muy sana usualmente, muchísimo arroz, mucho pescado crudo, muchísimo. A veces hay hasta pollo crudo, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado con qué es lo que pides, ¿no? Esas fueron mis malas experiencias al inicio, ¿no? La comida. Fuimos a un restaurante de brochetas y la mayoría eran crudas o semicrudas, ¿no? Y era desde pollo y puerco crudo, que sabe horrible. Takoyakis es algo que también es muy famoso. A muchos extranjeros les gusta. A mí, la verdad, yo tuve la mala experiencia de que no me gustaran. No sé si fue el lugar. Um, entonces, hay muchísimas cosas. Casi todo le ponen huevo. Hay unas cosas que son muy crudas. Pero yo creo que si te gustan los sushis, pues no hay pierde. Hay muchísimos lugares de sushis. A mí me encantan. Son como unos rieles, ¿no? Van como un trenecito con los sushis y vas seleccionando, los puedes ir pedir, viendo y te llegan como a tu espacio. Entonces también es padre ver cómo utilizan tecnología en cuanto a cuestiones de comida para hacer más rápido, para tener esa experiencia. Y bueno, en cuanto a viajes, yo creo que primero como que está la parte que todo el mundo piensa cuando viene a Japón, de la parte de los techos como en caída y pues lo que las típicas películas de ninjas y así, ¿no? Lo puedes ver, las mujeres usando el kimono. El kimono para los hombres no se llama kimono, tiene un nombre especial, el cual se me fue la onda. Y luego también hay en época de verano y de invierno, ¿no? Pero es chistoso ver cómo cuando vas a este tipo de lugares, la gente se viste para poder como apreciar más el lugar o tener sus fotos de Instagram, donde están vestidos como de la manera tradicional, ¿no? Y es súper divertido porque pues también hace que tu foto se vea todavía más original. Entonces, pues yo creo que los mejores lugares para viajar sería Kioto, Osaka, que es ahorita donde estoy viviendo. Kioto es súper lindo, es muy tradicional, tiene muchísimos templos budistas, mucha naturaleza, cascadas, lugares para hacer hiking. Después Nara es un lugar donde puedes tener contacto con venados y aquí lo curioso de Nara, los venados, es que ellos hacen esta reverencia. Ya ves que aquí en Japón, pues la manera de saludar es con una reverencia. Los educaron, tienen una educación, ya todos los venados lo hacen absolutamente cualquier venado con el que te acerques. Tú llevas comida, tú haces la reverencia y el venado va a hacer una reverencia para que le des comida. Entonces es algo muy divertido de experimentar. Los puedes medio acariciar, no te muerden, pero sí es súper chistoso ver cómo los educaron para que hicieran la reverencia y les dieras de comer, ¿no? Es algo que ya todos repiten y está muy chistoso. Y después Kobe también es un poquito cerca de Osaka, y ahí también está el Botanical Garden, que tiene una mezcla muy grande británica. Ahí hay muchísimas plantas, es un lugar súper lindo de ver, es gratis y puedes ir para arriba y para abajo y está muy lindo en cuanto a la naturaleza. Y yo creo que eso sería como la parte de lo natural. Todavía hay más lugares como Hiroshima. Hiroshima es también muy cerca de Osaka, en un Shinkansen, en un tren bala. También experimentar lo que es un tren bala que pues en Japón no tenemos. Es una experiencia muy divertida y enriquecedora. Tokio, que todavía no he ido, pero pues planeo ir a finales. Y si te vas más a la parte de arquitectura, diseño, algo que yo no conocía y que de hecho fue como un viaje de último momento que tomé a la 1 de la mañana antes de irme, lo encontré en un video y se llama Aoshima y Teshima, son unas islas que están cerca del puerto de Unoport. Lo que pasa con estas islas es que era un lugar donde había mucha industria y estaban contaminando todas las aguas y en el 94, creo que poquito antes,
Lo que decidió el gobierno fue parar esa industria y empezaron a renovar con arquitectura y museos y diseño. Entonces agarraron como los iconos del diseño y de la arquitectura de esos tiempos, lo que es Yayoi Kusama y Tadao Ando en la parte de la arquitectura y del arte contemporáneo, y empezaron a llenar de centros, pues de museos y de casas, de la parte arquitectónicamente que son súper, súper lindos de apreciar. Y en Aoshima te encuentras el Chichu Museum y otros museos que son al aire libre. Y es padrísimo. O sea, son viajes que puedes hacer en los que puedes conocer y puedes disfrutar de la naturaleza, pero a la vez puedes ver un poquito de la arquitectura y del diseño contemporáneo y también tradicional que existe aquí en Japón, ¿no? Entonces yo creo que para diseñadores y arquitectos ese es como el top número uno que no se deben de perder. Y en Teshima está un museo está al aire abierto, que es como una cúpula, una concha, donde tiene dos orificios. Es bien chistoso porque entras y en el piso hay unos orificios donde va saliendo agua, empieza a brotar agua y el piso es de concreto y tiene un acabado en el cual pues el agua no se puede transminar. Y ves como las gotas van corriendo de un lugar a otro sobre el piso y luego desaparecen. Es súper chistoso y súper placentero de ver. O sea, ahí es muy lindo comparar o echarte una siestecita o meditar. No puedes tomar fotos, tristemente, pero está súper lindo de experimentar. Está un poquito lejos de Osaka, digo, pero son que una hora en tren bala, pero la verdad sí es algo que recomendaría para conocer, que usualmente no es algo que ves en el top 10 de qué hacer en Japón, pero creo que debería de estar. Y está súper, súper lindo. No Oye, sé qué. Gerardo, y ahí en el tema de la comida, ahorita que nos dices que te gustan más los maquis en México que los maquis en Japón, Sí, pues es que ya no te faltó tropicalizarlos más y decir que haya maquis de pastor o maquis de chorizo o algo así, pero sí hay, sí hay. ¿no? Pues tú que también vives en San Luis, pues sí hay maquis de pastores y vas a... Ay, sí hay un local que está en Himalaya y tienen maquis. Es un taco maqui se llama. Es un maqui enorme y es de pastor y así. Ya es otra onda, la verdad no me gusta tanto, pero los maquis de México, la verdad, tenemos muy buenos maquis, ¿no? Que es como la pizza, ¿no? Que los italianos se enojan cuando dices que le vas a poner piña a la pizza porque dicen que la pizza no lleva piña, pero pues al final es adaptar la cultura y la gastronomía de un país a tu país y lo enriqueces. Yo no creo que la comida debe de ser como solamente es de origen, sino que enriquecerla con tus propios gustos culinarios creo que es algo excelente. Oye, Gerardo, y fíjate que a mí me gustaría ahorita pasar a la etapa intermedia para tocar, o sea, pasar un poquito más de ese activismo social y cultura ahí en Japón, a pasar al segundo pilar como tal de la tribu, que es el pilar de emprendimiento, en donde creo que es la primera vez que vamos a introducir ese pilar de emprendimiento hablando de muchos tabús y cosas que va a estar a medio raro hablar. Es la primera vez que vamos a hablar de temas tabú y que también vamos a hablar de temas de sexualidad, o sea, como decir, cómo vamos a estar hablando de sexualidad en temas de emprendimiento, ¿no? Entonces eso creo que está interesante y está chistosón. Entonces, entrando a esa segunda etapa de emprendimiento con eso dicho, fíjate que quisiera que nos platicaras un poquito más de ese emprendimiento, no en Japón, Gerardo, sino más Ujú. bien aquí en San Luis Potosí, que es de tu podcast, que ahorita creo que nos lo podrás desarrollar y explicar mucho mejor, pero que desde el tema, o sea, desde el título como tal del podcast o del proyecto, es muy interesante, ¿no? Que es si los objetos hablaran. Va, pues ve, si quieres, igual de inicio, que te voy a platicar cómo surge la idea. El podcast Si los objetos hablaran surge de una clase literal que tenía de public speaking y la idea era que hiciéramos un monólogo, ¿no? Y este monólogo lo podías hacer inventado, puede ser una experiencia de vida. Y de esto, como que yo en esa época estaba leyendo mucho acerca de minimalismo, no sé si lo conozcas por ahí, que es como vivir con menos cosas, pero de una manera mucho más productiva o más sana, más meaningfulness, como más significativa.
Ah, y como que veía como esa parte del consumismo y la idea de la concientización, que era algo que pues más gente como que debería estar consciente y de saber de esto. Entonces yo quería hacer un episodio, más bien un monólogo, perdón, en el que pudiera transmitir esta información, pero de un punto de vista no tan literal, ¿no? No es como cuando vas a una clase y te van a hablar de eso, ¿no? Sino como que de manera indirecta platicarles de eso y que aparte se informen, pero también se diviertan, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante ver cómo yo podía relacionar pues tanto la relación de pareja que tenemos como la relación que tenemos con nuestro celular y eso llevarlo a un monólogo. Entonces en este caso yo hice un monólogo de un celular. Entonces yo era mi celular Samsung y platicaba la historia de cómo es que me adquirió mi dueño, en este caso yo, Gerardo, y cómo es que me empezó a dar cariño y me puso una funda y empecé a aprender todo acerca de él, me puso la huella dactilar, su contraseña, tenía sus fotos que guardaba, los contactos a los que les mandaba fotos, a lo que le daba like en Instagram, en la época que usaba Tinder y qué tipo de mujer le gustaba, qué les escribía, qué buscaba en modo incógnito, que no le platicaba a nadie. Entonces, si te das cuenta, la relación que tienes con el celular es una relación súper oscura y privada que no tendrías con nadie más, ¿no? O sea, hay cosas que ni a tu pareja le platicas por la confianza o por el simple hecho de que pues, son cosas privadas que quieres mantener para ti, ¿no? Y aún así lo puedes comparar también como una relación posesiva y deprimente, ¿no? Hay mucha gente que no sale de su casa porque está viendo series en Netflix en su celular o está viendo nada más a que le da like en Instagram o que compra en Amazon y no está viviendo realmente el mundo exterior, ¿no? Entonces, este monólogo lo hice en inglés cuando estaba en la clase de Public Speaking en Australia y se me hizo que era algo que podía compartir con la gente y que era algo que no solamente el celular tenía una historia para contar, ¿no? O sea, también había muchos objetos a nuestro alrededor que tenían algo para contar. Y por esto decidí hacer el podcast. Y en lugar de ahora yo ser como el objeto, me pareció mejor yo guiar el podcast, siendo yo el entrevistador, o sea, convertirlo en lugar de monólogo a una entrevista. Y empecé a buscar gente la cual fuera conocedora o profesional en el área, que me pudiera dar esa experiencia o esa vivencia que se pueda tener más real, ¿no? Porque no es lo mismo entrevistar a alguien que no sabe el tema, a alguien que ha vivido desde los 5 años con una guitarra eléctrica y que esa persona bien puede ser Les Paul, la guitarra eléctrica, ¿no? Que fue el primer episodio que grabé. Entonces te das cuenta que pues toda la gente, todas las personas tienen algo que compartir, que es algo de lo que más he aprendido conforme voy haciendo el podcast y que son historias súper chistosas y que si se las inventaran como igual no tendrían el mismo sentido, ¿no? Como que hay cierta realidad que es bonito escuchar, ¿no? De parte de las personas que tienen esa experiencia. Y bueno, básicamente así es como surgió el podcast. Ahorita ya hay 19 episodios. El último fue El espejo de Gina y la idea era cerrar con el 20, que era, digamos, regresar al origen del por qué surgió con el celular. En este caso yo iba a ser el celular y mi novia iba a ser la entrevistadora, pero pues estoy en Japón, se pausó el podcast y pues espero que para cuando regrese podamos seguir con el cierre de la temporada 1, que en sí es la idea que tengo. Oye, Gerardo, y antes de pasar a este desarrollo del tema tabú, también hablando de nivel podcast, ahorita nos comentabas que estuviste en de proyecto, ya no en Japón, sino en Australia, que a lo mejor que nos platiques un poquito y brevemente también de ese proyecto, de Public Speaking, que tío, se me hace un poquito interesante qué es realmente el origen del proyecto de emprendimiento del podcast que ahora tienes en pausa o demás, que es de si los objetos hablaran, que está muy interesante. Y que también ahora, o sea, normalmente en este sentido, creo que ya al menos yo te he visto que en lugar de ser el entrevistador, te ha tocado ser el entrevistado, ahora conmigo y en otra ocasión en la grabación del podcast que hubo para la gente de The First. Entonces, creo que ya te ha tocado también vivir del otro lado, que también está bien interesante. Entonces, si nos platicas un poquito más de esa parte, o sea, rápidamente, a lo mejor para seguir con esta dinámica del emprendimiento de podcast, hacer ese public speaking, realmente que estabas haciendo ahí en Australia, que se me hace interesante. Y dos, fíjate que tú ahorita creo que te adelantaste un poquito en lo de los objetos, porque normalmente cuando digo, no sé, yo pensaría, y que es a donde quiero llevar la conversación,
pensaríamos que si los objetos hablaran, normalmente nos pondríamos a pensar, no sé, en decir qué diría un lápiz, qué diría un tenedor, qué diría una cuchara, qué diría algo como esto. Y a lo mejor empezar desde esos objetos y después dices, bueno, el celular, esa relación como ahorita la mencionas, muy privada, cosas que no le confiamos a nadie, o sea, normalmente es raro que tú le puedas dar confiar tu celular a quien sea. Eh, Hasta esa parte también tóxica con tu celular, como bien lo dices, porque perdemos muchas vivencias o muchas cosas por estar pegados en el teléfono, pero después, y de ahí yo lo que quisiera es, a lo mejor cortamos ahí que nos explicaras estos temas básicos, de objetos básicos, qué se piensa para desarrollar este tema, este tabú, Gerardo, no sé qué te parezca la Claro, idea. va, perfecto. Eh, pues bueno, mi, la idea de por qué estuve en Australia fue tal cual terminé la carrera y quería mejorar mi nivel de inglés, entonces lo que hicimos fue irnos a estudiar mi hermano y yo, mi hermano gemelo, que de hecho él ahorita sigue viviendo en Melbourne, Australia, y nos metimos a unas clases, y una de las clases era public speaking. Entonces, mientras trabajábamos a la par de meseros, tal cual, también tomábamos clases de inglés. Entonces, en esta clase, pues había una optativa o que era como, había diferentes opciones y esta era de public speaking. Y esto es súper interesante también porque, pues, no era solamente pues mejorar tu vocabulario en cuestiones de inglés, sino también como tener ese valor o esa confianza del poder hablar en público, del poder grabarte, de que la gente te escuche, de saber cómo compartir aquello que piensas, ¿no? Porque también es súper difícil de inicio. Aunque tengas una buena idea, hay mucha gente que no se atreve a pararse frente a un micrófono o una cámara y hablar y lo tienes que repetir y repetir. Y pues, es cuestión que algo que todavía se sigue haciendo, ¿no? Igual todavía te equivocas y lo haces, pero por lo menos ya rompiste esa barrera de compartir con la gente aquello que acabas de grabar o de decir, y pues abrirte a la crítica o a compartir o a que la gente se ría o que te diga algo, ¿no? Y entonces creo que me ayudó bastante tanto a mejorar, pues también obviamente la parte de inglés, pero como el abrirme a compartir mi manera de pensar y también como expandir un poquito esa parte creativa de como de lo obvio, de que, ok, pues si vamos a hablar del tema, por ejemplo, el que vamos a hablar ahorita es el de la copa Alani, que es la copa menstrual. Si vamos a hablar del tema de la menstruación y de la mujer, vamos a traer a una psicóloga y a una experta en sexología y vamos a hablar del tema y aquí está el cuerpo de la mujer y puede que sea interesante para algunas personas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si lo tomas desde el punto de vista, pongámoslo entre comillas, cómico y más interesante para que más personas se abran a escucharlo porque saben que de una se van a divertir porque puede que se rían escuchando cosas absurdas, pero también se van a informar, quieran o no, ¿no? Entonces, como que rompes ese tabú de imagínate una persona súper conservadora que diga, ay, no, yo no voy a buscar información acerca de la sexualidad. ¿Qué diferenciaría que busque un podcast en donde los objetos hablan y le van a hablar de sexualidad, pero sin que ella lo busque, ¿no? Como que de manera indirecta le van a decir. Entonces creo que permite a que de personas o más personas puedan informarse y puedan educarse acerca de diferentes temas. Y bueno, pues el que consideraba de los que más me han gustado y de los que creo que más impacto han tenido en la sociedad en cuanto a la información que tiene y lo que se desarrolló, pues fue de la Copa Lani. Esta es una empresa que se hizo, bueno, es una empresa potosina, por dos emprendedoras potosinas. Yo lo que quisiera es a lo mejor hacer ese resumen, volviendo al tema del podcast, de si los objetos hablaran, y para que nos ayudes a desarrollarlo, sobre todo que normalmente pensaríamos desde el punto de vista de un tenedor, de una taza, de un celular, como ahorita ya no lo explicaste, pero ese tema tan a lo mejor vamos a decir polémico, de hablar de sexualidad, de temas tabús, de algo que para la gente a lo mejor muy conservadora o algo no quisiera hablar, pero no me imagino, y ahí es lo que quisiera que lo desarrollaras un poquito, Gerardo, es a lo mejor hablar de esa relación con un celular y si fueras un celular y cuál es esa conversación y demás. Claro que me la superimagino porque todos estamos muy relacionados con un teléfono móvil, pero es en si los objetos hablaran, ¿qué hablaría una copa menstrual, Gerardo? Pues ve, la idea de desarrollar el episodio de la copa menstrual fue porque
quería hacer episodios que tuvieran un mayor impacto, ¿no? O sea, pues sí, puedes entrevistar un lápiz y puedes entrevistar una taza de café, que en algún punto lo voy a hacer, porque seguramente tiene algo muy interesante que compartir, ¿no? Pero en este punto quería cubrir un tema que fuera más tabú o que tuviera mayor impacto y que a la gente le quedara como esa espinita, ¿no? Siempre que hablas de sexualidad, siempre va a haber gente que va a querer escuchar de ello, ¿no? Aunque no lo van a decir públicamente, pero van a querer saber de qué se trata. Pero creo que también en el podcast lo que quería hacer era, pues, compartir información que fuera de utilidad a la sociedad. Y cuando veo que está Sophie Balbontín y Ana Pau tenían la empresa que es Lani en San Luis Potosí, que es la copa menstrual, como que, pues claro, o sea, ¿por qué no platicar acerca de la menstruación y del cuerpo de la mujer con alguien que tiene una empresa en ello y que tiene la experiencia también de haberlo utilizado, ¿no? Porque no es lo mismo que un hombre entreviste o que un hombre personifique una copa menstrual, porque pues no tiene la experiencia que debe ser, ¿no? Entonces, creo que también de ahí parte la información que vas a dar, o sea, qué ilógico sería que entrevistaras a un hombre, porque a lo mejor alguien que ya ha tenido esa experiencia. Y creo que cualquier objeto tiene algo que decir, y en este caso es pues hablar de la menstruación, del cuerpo de la mujer, de cómo se ha satanizado la parte de la vagina, ¿no? Que es algo que mucha gente públicamente no lo dice, de que, ah, sí, la parte sexual de la mujer y la parte sexual del hombre, ¿no? Entonces, abrirnos a decir las cosas como son, a dejar de satanizarlas y de poner tabús en ellas, y creo que es algo que se logró bastante en ese episodio. Se informó a la gente acerca de algo que existía, porque incluso cuando hablaba con mi familia, con mi novia, como de, no, pues sí, es que existe toallas y te ayuda a tener una menstruación más cómoda. O sea, son cosas que ya hasta me aprendí y decía, no manches, está bien chido ese producto, ¿no? Y hasta a mí me decía, yo te hagas como de, no manches, pues sí, o sea, úsalo, está padrísimo. Por lo que veo, tiene un buen impacto ambiental, eh, pues es más cómodo para la mujer, puede hacer sus tareas de manera más cómoda. Entonces, empezar a generar ese diálogo y conectar con estas emprendedoras en San Luis, pues te ayudas a que más mujeres lo conozcan, igual también más hombres, pero pues al final de cuentas el usuario final es la mujer. Y les resuelve ciertas dudas que tenían, ¿no? Como de, ay, ¿qué pasa si me cae? ¿Qué tan cómoda es? ¿Y cuánto me dura? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ayudas a conectar esta relación y a que tal vez las mujeres que no querían hacer esa pregunta, como que ya escuchen y aprendan y sepan realmente lo que está sucediendo y como que dejes de satanizar un poquito el término y te das cuenta que, pues sí, una copa menstrual tiene algo de platicar, porque pues hace una tarea que pues, nadie más la hace como ese objeto, ¿no? Oye, Gerardo, y de ahí digo, igual y creo que estaría muy interesante si nos, es más, ahorita mismo, si nos pudieras pasar por ahí y compartir a lo mejor tu pantalla un poquito del website, precisamente del podcast, de Si los objetos hablaran, para ver aquí rápidamente dónde pudiéramos ver ese capítulo, o sea, escuchar ese Ah, capítulo de esta primera temporada y que toda la ajá. gente que ahorita lo está escuchando vaya, se meta y conozca más acerca de y todos los demás podcast que has grabado. Y creo que también a lo mejor sería bien importante, Gerardo, si nos pudieras conectar también con estas dos chicas para que las pudiéramos entrevistar más adelante y nos platiquen más, yo creo que de ese tema dentro del nicho de mujeres aquí en la tribu de Empoem. Sí, yo creo que sería buenísimo, de hecho, que las entrevistaran. Es Sofía Balbontín y Ana Pau Taza. Y por ahí te paso el contacto, porque pues, son súper amigables, simpáticas y sí están disponibles a platicar, ¿no? Y aparte tienen lo que es Instagram o website, lo tienen súper bien desarrollado y es súper amigable. A mí, aunque pues, obviamente no soy usuario, me encanta ver su Instagram porque siempre tienen fotos súper agradables, información súper relevante, que dices, ah, pues qué chido que una empresa potosina tenga una calidad de ese nivel y que aparte es un producto que se vende pues en todo México, ¿no? Y creo que ya se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Ya la estamos viendo. Eh, bueno, pues el podcast, si los objetos hablaran, está en mi website, gerardosoler.com, y pues, en la sección que dice podcast. Y en sí, pues ahorita primero están los dos botones que es Spotify y Apple Podcast, es donde lo pueden encontrar ahorita. He tratado de ponerlo en Google Play, pero la verdad que es un dolor de cabeza, no lo he logrado y ya me di por vencido. Ahorita hay 19 episodios
También uno que me ha gustado bastante es el de Arnulfo, porque habla, me gustó mucho, lo tengo ahorita mucho en la cabeza porque pues, habla del tema de la medicina y de los doctores, ¿no? Y ahorita lo que estamos viviendo con la pandemia, creo que es muy importante que conozcamos y entendamos más acerca de la labor del médico, de todo lo que pasa durante su carrera para llegar a ser un médico profesional. Y pues del estetoscopio, ¿no? Que es como su colega o su compañero que lo acompaña día con día en cada paciente que tiene que atender. Y el de la Copa Lani es el episodio 14, de hecho aquí están las dos con la copa. Y ya si se meten, pues aquí ven la foto en grande. Aquí está, si les gusta verlo, mejor escucharlo desde el website, aquí lo pueden reproducir. O si no, se pueden ir a Spotify o Apple Podcast. Y luego lo que hago es una pequeña descripción y pues frases de lo que más me dio risa o de lo que más me gustó de, del episodio, ¿no? Por ejemplo, uh, lo de lo que significa Lani, ¿no? Dice Lani es una palabra en hawaiano que significa paraíso. Eso es lo que queremos que sientan las mujeres cuando están en su periodo. Y así muchas más cosas, ¿no? Que hay otras que dan pues más risa. Uh, Soy tan cómoda que mi dueña se olvida de mí por lo menos una vez cada ciclo. Entonces, digo, son varias frases que es interesante leer y ver si te va a interesar el episodio y ya pues ahí lo puedes reproducir. Y al final pues vienen una foto, una pequeña fotito como si estuvieran siendo entrevistadas las dos copas y pues una frasecita de lo que es Instagram. Y pues ya se pueden, si no, regresar al menú y ahí pueden escuchar pues todos los demás que se han grabado. Y está el episodio cero, si quieren conocer más acerca de por qué surge el podcast y acerca de mí, pues ese es el episodio introductorio en el cual pues, soy tal cual yo platicándoles acerca del podcast y pues de mi manera de pensar y lo que pueden esperar acerca de este podcast. Pues está súper padre, Gerardo, y también les vamos a dejar, digo, además de aquí en el video, de que lo puedan poner ahí en el http de gerardosoler.com, lo vamos a dejar ahí en la liga en los comentarios para que le den este clic, pero está súper padre. Sí, la verdad que ha sido una experiencia muy divertida. O sea, me he divertido en muchísimos episodios. Hay otras cosas que ni te esperas. Por ejemplo, el de la webcam y el de la pistola Glock 25 ha sido de los más crudos, porque en el de la webcam hablamos de la deep web y pues de todo lo que pasa, lo que se vende, lo que existe. Y en el de la pistola pues hablamos de la parte de lo que es la defensa, la seguridad en México, el matar a una persona, qué pasa cuando pues, después de que asesinas a alguien, ¿no? De la parte, pues lo haces por la seguridad de las demás personas, por tu seguridad. Hay de todo. También está el oso de San Valentín, que hablamos un poquito más del amor y de la amistad, pero no desde el punto de vista que uno creería. Como que también tenemos la idea de que, sí, el amor y la amistad, como la idea de San Valentín tiene una historia súper oscura en el cual latigueaban a las mujeres, las perseguían, tenían orgías, entonces es muy chistoso ver cómo esa historia que existe detrás, el de la María Verde también, pues el movimiento, el por qué existe el paliacate verde, todo lo que se hizo en Argentina, la parte del aborto legal, el feminismo. Te digo, yo creo que pues hay mucha variedad y en cada uno vas a tener información que es pues, totalmente verídica y que aparte pues te vas a reír y disfrutar de un buen rato de escuchar. Oye, Gerardo, y ahí digo, te quiero preguntar también para que digo, nos informes a nosotros y a todos los que escuchan, vamos a decir, este proyecto de Si los objetos hablaran es vendes, pagas las entrevistas, tiene algún fin económico, ¿no? O cuál es como tal vamos a decir, el objetivo como tal del podcast. Podría decir que tal cual el objetivo del podcast es concientizar a la sociedad, o sea, darles información que les pueda ser útil para su vida y que puedan realmente compartir información verídica y que se informen de lo que sí es y lo que no es, porque creo que actualmente es muy fácil desinformarse. Entonces digamos que surge de eso, ¿no? Del hecho de concientizar a la gente y de permitirle dar un espacio y voz a la gente que quiere compartir su historia. En la parte de negocio, hasta ahorita no he visto la manera de monetizar. Sí me interesaría, yo creo que lo haría para la temporada 2. Buscaría ya más bien alianzas con empresas, por ejemplo,
si venden tenis o si venden café o si venden algún producto, decirle como, ok, vamos a desarrollar el episodio de la taza de café y este café va a ser el que vamos a hablar en este episodio. Entonces yo creo que esa sería una buena manera en la que se podría monetizar. Digo, por ahora no lo he hecho, pero la verdad sí sería ideal que se pudiera monetizar este proyecto, porque aunque me encante hacerlo y sea uno de mis hobbies más, que más me gusta, pues también es caro, ¿no? El hecho de producirlo, o sea, la postproducción que la hace mi editor, pues sí hay que pagarla, hay que pagar subirlo al canal. Entonces sí es algo que pues ahorita es pleno hobby que cuesta y me gustaría que después se fuera monetizando. Y perdón, y en cuanto a las entrevistas, pues no son, ahorita como no se está generando ninguna monetización, pues todos los invitados se hace de manera gratuita. Es una entrevista que pues se les hace la invitación y si les interesa entrar de manera gratuita, pues se desarrolla. Ahorita no se está generando ningún ingreso o ninguna paga a las personas que se invitan. Fíjate, te lo pregunto, Gerardo, por el siguiente sentido o para hacer esta analogía, e incluso hasta a lo mejor va a terminar siendo chusco, de que creo que este proyecto que tú estás llevando, de si los objetos hablan, y como dices, creo que es también parte fundamental de ese primer pilar que hablamos de aquí nosotros en Lativo, M2M, que es el de activismo social. Como tú dices, es el brindar esa curaduría en la información, porque tú lo mencionas, es muy fácil desinformarse hoy en día, ¿no? Entonces, el hacer este proyecto que hasta hoy, vamos a decir, no ha tenido ningún fin económico ni se originó con un fin económico, y donde no pagas a esos entrevistados, pero sí por el contrario se invierte mucho dinero en estos temas de website, redes sociales, producción, postproducción, edición, imágenes, etcétera. Creo que es algo de que te digo, es mucho lo que nosotros manejamos también aquí en Estativo y por eso está muy identificado tu proyecto con lo que nosotros hacemos en esa parte de activismo social, donde nosotros de igual forma, y digo, y si no, desengáñame ahorita, Gerardo, desengáñanos a todos, eh, nosotros no pagamos ni recibimos un solo peso por este proyecto que estamos haciendo de la tribu. O sea, nosotros iniciamos este proyecto de manera desinteresada, de manera altruista, también como una necesidad que veíamos de precisamente y que también tiene sentido con tu siguiente proyecto de transformación digital, que partiendo de la crisis esta del coronavirus, que ha dejado mucha desinformación, que ha dejado mucho sufrimiento, que tenemos implicaciones económicas, implicaciones sanitarias, y esto en México y en todo el mundo. Entonces, a raíz de esa necesidad surgió, o más bien no surgió, adelantamos este proyecto de M2M Tribe para generar ese activismo social, esta información, ayudar a los emprendedores a crear más y mejores emprendedores y ponerle esta arista o este perfil que es el tercer pilar de la transformación digital, pero donde lo que yo te quiero ahorita especificar y realzar mucho es que cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero y el trabajo de mucha gente lograrlos. O sea, lograr este proyecto como el tuyo, lograr un proyecto como el de M2M, donde tiene sacrificios de todo tipo, sacrificios económicos, sacrificios sociales, sacrificios de tiempo. Es pensar mucho en ese tema estratégico de qué se va a difundir, cómo se va a difundir, cómo se va a diseñar, qué se quiere presentar. Y te digo que lo comparto mucho y se me hace de mucho valor intangible que personas también como tú, que lo has estado haciendo ya por un buen ratito, tengan esa iniciativa de poder regalar algo, brindar algo con el simple hecho de ayudar a alguien más de manera, vamos a decir, desinteresada económicamente. Entonces, creo que esto es algo que quisiera rescatar mucho y que te digo que es hasta chusco, porque fíjate que a nosotros, precisamente con todo este contenido que estamos generando, con todo este networking que estamos generando, con todas estas ayudas que estamos generando, pensábamos que íbamos en ese sentido, pero digo, hay gente de toda, y fíjate que recibimos precisamente un comentario ahora en estos días en redes sociales de una chica que decía que nosotros éramos una clase de secta satánica, piramidal, que lo que estábamos buscando era crear como ¿cómo les llaman estos? Ventas en pirámide o algo así. Multinivel.
¿Es en serio? multinivel. En serio, tenemos por ahí la frase, digo, por cuestiones de confidencialidad o algo así, no, creo que no lo vamos a poder publicar, pero Ok, qué bueno. ese comentario a lo mejor hasta en privado lo pudiéramos, se los podemos hacer llegar, pero imagínate eso, o sea, a donde yo quiero llegar con esto es que fuera de todo ese tiempo, dinero, esfuerzo, producción, postproducción, edición y todo el dinero que le estamos invirtiendo sin recibir un solo centavo, Tiene todavía que hay ser una gente, secta satánica, no hay de otra. así es, o sea, hay gente que lo primero que se les piensa no es decir qué bueno que se está generando esta ayuda, pero es una secta satánica que lo que están buscando es hacer un multinivel y dice, cuidado cuando les vendan el primer kit, corran o algo así, ¿no? Entonces, y es real. Entonces dices, ¿cómo hay todo esto que hemos platicado ahorita de la cultura en Japón, de todo el esfuerzo que Claro. se está haciendo, este activismo social, estas labores de emprendimiento que son labores de emprendimiento con o sin fines de lucro, te digo, tienen algún Ujú. objetivo, pero después de todo esto, todavía haya, o sea, quién y todo lo que se hace, pensando que nosotros, y digo, y te lo comento porque a lo mejor más adelante, también van a ver que tu podcast es de algo de satánico, va a tener en algún Sí, ya comentario de alguien, soy entonces, parte de una tribu satánica desde ahora. entonces, entonces hoy, Gerardo, donde quiero llegar es que compartimos esa misma enfoque de activismo social, invertimos Así mucho es. tiempo y dinero en esto, pero que hoy también te doy la bienvenida a esta, ya no digo tribu de emprendimiento, activismo social y transformación digital, sino ahora ya también es una Esta tribu tribu satánica, satánica. ¿no? Así es, muchas gracias. No sabía que estaba firmando, pero ya. Oye, Gerardo, sí, digo que luego hay muchas cosas que luego nos entretenemos, nos dan risa y por otras sufrimos, pero Fíjate que Sí, también, fíjate que también aquí con eso quisiera pasar ahora al tercer pilar y que ahora, por eso te digo que con esta entrevista, digo, además de muchas cosas ahí entretenidas y demás, estamos tocando los tres pilares fundamentales de la tribu, como ya lo dijimos, el activismo social, este ujú, emprendimiento que tienes a nivel podcast sí. aquí en México, Y pero, bueno, pero que igual y antes, perdón, antes de nada más pasar a otro punto, igual sí me gustaría mencionar que creo que, aunque sí se hace un activismo social, creo que igual buscamos una retribución. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que no lo estoy haciendo monetario, o sea, que no es algo que se está monetizando ahorita, pero yo sé que voy a llegar a gente que tal vez le interese acerca de lo que estoy generando, ¿no? Y que eso que genero me va a permitir conectar con más personas y que tal vez en algún punto, por ejemplo, ahorita contigo, ¿no? Que conozco a tu equipo de trabajo, pues me permite conectar contigo y tal vez en un futuro se genere un trabajo y eso tal vez sí genere algo monetario, ¿no? O tal vez no, pero igual vas conectando con más gente y más gente. Y creo que tal vez no será una retribución económica, pero sí es una retribución de darte a conocer, de compartir con las personas y que tú tal vez vas a obtener cierta información que sea importante o que te pueda enriquecer como persona. Entonces creo que aunque no se busque una atribución económica de manera directa, sí tenemos consciente de que pues estamos generando una comunidad que de cierto modo, en algún punto de tiempo, pues iba a traer una retribución, ya sea económica o que beneficie a nuestra persona. y por supuesto, y a lo mejor digo, para no dejar pasar esto que señalas, yo quisiera como tal precisar eso de que o sea, tienes toda la razón, nada más que el tema aquí es el enfoque, ¿verdad? Donde yo a donde voy, que es como tal ese activismo social sin fines de lucro, es donde, te digo, nosotros y tú en este momento, te digo, ni pagamos ni recibimos pagos por este proyecto que se ha hecho y te diré que Ujú. sí, en tiempo, en dinero, en trabajo, en esfuerzo, en estrategia, le hemos dedicado mucho durante, no sé, los últimos 2 o 3 meses a este proyecto y no hemos recibido ni esperamos recibir un solo 5 como tal de este proyecto. ¿Qué sí esperamos recibir? Digo, sí regalar esta información a toda la gente que le pueda servir a algunos o a muchos o a pocos. A alguien le servirá en algún momento escuchar todo esto que estamos nosotros posteando. Dos, toda esta gente que también con la que nos estamos conectando, que es el segundo pilar de emprendimiento, ojo, tiene un pilar, vamos a decir así detrás, que es el pilar de networking, donde nosotros al hacer también estas mismas entrevistas en estos diferentes nichos, porque tío, además somos una tribu que está nichada, pero está multianichada, donde tenemos
desde el nicho creativo, que es en este caso donde entras tú, Gerardo, pero también tenemos el nicho de mujeres, tenemos el nicho de emprendimiento, tenemos el nicho de compliance, y todos los estamos desarrollando a la par, donde lo que estamos buscando es que entre los propios creativos se conecten, diferentes creativos que se conozcan o que no se conozcan en diferentes partes del mundo, en México, etcétera, pero también abogados, notarios, gente que está metida en compliance de la misma manera, emprendedores. Bueno, el mismo nombre de la tribu, sí, M2M, viene de Money Makers to Moon Shooters. En algún momento nosotros también en este nivel, además de networking, queremos juntar a gente, inversionistas, gente con dinero, consultores y demás, juntarlos con todos estos jóvenes que tengan un proyecto, que quieran desarrollar un proyecto, que tengan una idea, pero que les falte dinero, les falte experiencia, les falte consultoría. El objeto como tal del proyecto de M2M es unirlos y que ustedes o todos nosotros en algún punto puedan hacer negocios, puedan crecer sus negocios, puedan desarrollar sus negocios. Es donde decía, nosotros queremos formar más y mejores emprendedores. Entonces, claro que tiene como tal, estamos esperando generar un resultado económico o no Claro. económico, pero, y en el económico no digo generando de aquí, donde decir, ahora, Gerardo, para entrevistarte te vamos a pagar o para que te entrevistemos tú nos vas a pagar a nosotros. O sea, Aquí eso es está tu donde kit. y aquí está tu kit satánico para que empieces con el multinivel, ¿no? Eso es a donde me refiero yo, que como tal la tribu no tiene ningún fin económico Claro. directo. Obviamente de manera indirecta, Gerardo, si alguien está viendo ahorita tu entrevista y más, porque el siguiente proyecto que vamos a ver, además de del podcast, está muy interesante y ojalá que llegue a muchos lados, es, como tú dices, ahorita nos estamos conociendo nosotros dos, estamos desarrollando este tema, y quién quiere que más adelante desarrollamos en conjunto con la tribu y el podcast un proyecto independiente, nada que ver de estos dos, o generamos algún proyecto partiendo de este nuevo desarrollo del que ahorita nos platicarás acerca de transformación digital. Y claro que, pero independientemente de estos dos proyectos que nosotros tenemos, ¿puede llegarse a monetizar? Pues claro que sí, ¿no? Entonces, Claro. yo lo que digo es que no se hace como tal con ese fin, o sea, donde directamente no pagamos ni recibimos ningún pago de nadie, ¿no? Que haya Así es. beneficios, que esperamos beneficios, obviamente Claro. muchos beneficios sociales, muchos beneficios de networking, muchos beneficios de todos lados, ¿no? Entonces, claro, sí, si no, no estaríamos haciendo nada más algo sin esperar ningún resultado a cambio, ¿no? Exacto. Muy Oye, bien. Gerardo, pero digo, partiendo de eso y fíjate que algo que te digo, con ese tercer pilar, además el primero el activismo social, el segundo el emprendimiento, que digas emprendimiento / networking, el tercero es transformación digital, Gerardo, y te digo que con esta entrevista estamos platicando, estamos uniendo y estamos relacionando precisamente los tres pilares, los estamos desarrollando contigo. Y para eso quisiera que te digo, siempre damos un enfoque de digitalización, de futurismo, de tendencias, de tecnología, vamos a decir, a las ramas de cada entrevistado. Pero precisamente lo que te llevó a Japón, Gerardo, es un tema totalmente de desarrollo de un proyecto de transformación digital, del cual quisiera que nos platicaras, porque, te digo, acabamos de estrenar también un primer tema de transformación digital con un profesor del MIT, Joaquín Martínez, en el cual platicamos de manera muy general acerca de la transformación digital, de blockchain, de cloud computing y de muchos otros temas. Pero aquí ya es un proyecto muy particular, muy preciso, que está en desarrollo. Estás en Japón, que el día de hoy es el top 1, y creo que por ahí nos comentabas anteriormente con Australia, creo que se andan peleando el 1-2 en estos temas de digitalización y transformación digital. Pero pues a ver, Gerardo, platícanos más de qué se trata este proyecto. Así es. Sí, de hecho ahorita es Australia número 1, Japón número 2 y digo, Singapur número 3. Así está más o menos 2019 la expectativa. Creo que está así en 2020. Pero bueno, yo llegué acá a Japón en febrero, a finales de febrero. La idea era quedarme 3 meses. No pasó, ya llevo más, afortunadamente. Y vine por un proyecto que es el ENFUTEC, Emerging Future Technologies, perdón, por Mirai Innovation. Y es un programa de 3 meses en el cual las 2 primeras semanas aprendes acerca de diferentes tecnologías emergentes, lo que es realidad aumentada, realidad virtual, robótica, inteligencia artificial, etcétera, y neurociencia. Y lo tratas, bueno, como yo tengo un perfil de diseño,
la cosa era aprender un poco acerca de esas tecnologías y después desarrollar un proyecto en el cual yo pudiera involucrar o mezclar diseño y tecnología, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer era mezclar EEG, lo que es la neurotecnología, con realidad virtual. EEG stands for, significa electroencefalograma, y lo que hace esto es leer las ondas cerebrales, en sí tu actividad cerebral, las ondas alfa, teta, gamma, etcétera, y pues ya hay estudios, ya hay todo un estudio detrás de ello que se sabe que de acuerdo a ciertas ondas y cierta actividad cerebral, puedes saber si estás concentrado, si estás dormido, si estás distraído, etcétera, ¿no? Entonces, lo que veíamos es de qué manera podríamos... Um, De ahí, Gerardo, incluso quiero hacer un paréntesis antes de continuar, donde te digo que precisamente nosotros en este tema de transformación digital en la tribu empezamos desde temas muy básicos para el público en general. Y te digo que con esta primera entrevista que tuvimos ya con este profesor del MIT hablando acerca de transformación digital, creo que abrimos un poquito más esa visión, abrimos los ojos a, a todo el público para que vean que el futuro como tal no está en 10 o en 100 años, sino ya lo estamos viviendo. Y donde también quisiera hacer esta aclaración, y creo que con el proyecto que nos vas a presentar ahorita, que quiero desarrollar, es que mucha gente cree dentro o creemos dentro de nuestra misma ignorancia o esos cuadrantes del conocimiento, que pensamos que digitalizarnos ahora es tener Facebook en nuestros negocios o tener cosas como esta, ¿no? Ya nos sentimos digitales por comprar un Siri o comprar una Alexa, ¿no? Entonces, creo que ahí es parte también esta charla y este proyecto, Gerardo, es abrir los ojos a que este tema de digitalización es un mundo de cosas, es un mundo de aplicaciones, es un mundo de ciencias, que creo que el de hoy, a pesar de que ahorita no lo platicaste, con este desarrollo que están haciendo de encefalogramas, electroencefalogramas, donde pueden medir esas ondas y demás, creo que a lo mejor dices, nos lo estamos complicando y todo eso para qué y de qué se trata y cuál es el proyecto y en general cómo se come, Gerardo. Ya, pues ve, entonces, igual si quieres te comparto la pantalla para que veamos el proyecto al que se llegó al final y Claro, se los voy claro. explicando, ¿no? Deja ver por acá, por aquí. A ver, espera. Ahí está ya. Ahí si Creo que quieres ya nada más, ahí ya está se ve ahora perfecto. sí, ¿verdad? Ok, Ya, va. ahí está perfecto. Perfecto. Pues bien, entonces te explico ya bien en fondo de qué trata. Lo que estábamos viendo con la pandemia actual es que desafortunadamente la nueva normalidad lo que nos ha llevado en cuestiones de educación es que las clases ya no se están tomando de manera presenciales para evitar contagios. Entonces, todas las universidades, absolutamente todos los colegios que quieren seguir continuando con sus estudios, tuvieron que migrar a la parte virtual, ¿no? Entonces, en esa parte, los profesores, todo lo que es la parte del sector académico, se vio como una barrera en el cual sus profesores no estaban preparados para dar una clase virtual, porque si para empezar de inicio dar una clase presencial es difícil saber si te están poniendo atención o si están absorbiendo la información. Ahora imagínate de manera virtual, ¿cómo aseguras que la persona te está poniendo atención o que bloqueó el micrófono o que no está aprendiendo nada? Entonces queríamos romper esa barrera, ¿no? Veíamos que la inversión en cuanto a educación en línea se aumentó, se multiplicó casi por 10 en estos 2 últimos años, eh, y queríamos hacer una aportación en cuestiones de la educación y de ver cómo podemos ayudar a la sociedad o al nivel de la parte de educación para tener una educación de mayor nivel o de mayor calidad, ¿no? Entonces lo que hicimos fue mezclar, como te decía, este electroencefalograma con realidad virtual, y esto es como un poquito acerca de la explicación del proyecto. La idea es que mientras tomas, primero, ¿por qué una pantalla? ¿Por qué un headset de realidad virtual y no una simple pantalla, una computadora? Bueno, los que hemos utilizado o si han utilizado un casco de realidad virtual, lo que sucede es que te genera un ambiente totalmente virtual y te desconecta del espacio en el que te encuentras. Entonces eso te permite que tengas una mayor concentración y que no te distraigas de, no sé, el perro o la familia o alguien que esté a tu alrededor, y que puedas estar totalmente presencialmente, podríamos decir, en la clase, ¿no? Entonces, mientras tomas la clase, lo que hace el EEG o el casco
empieza a monitorear lo que es el Cognitive, Visual y Auditory Engagement. ¿Esto qué significa? Que empieza a monitorear tu atención que tienes, ya sea visual, auditiva o cognitiva, ¿no? Y está checando si realmente estás poniendo atención durante la clase o si te está aburriendo o si no estás aprendiendo. Lo cual permite al profesor, pues ya sea de dos, si la clase está previamente grabada, es al final de la clase ver los resultados de tu engagement y modificar este contenido para la siguiente clase que tengas un mejor aprendizaje. O que si la clase está siendo presencial y está siendo, se está llevando a cabo, que el profesor pueda ver estas ondas cerebrales, este engagement que tienes, y él puede realmente saber si estás poniendo atención y si estás absorbiendo la información para, si sí está sucediendo, seguir con el mismo sistema o si no, pues cambiarlo a un sistema que realmente la persona pueda aprender. Entonces, esto lo que nos permite es tener una mejor conexión y relación entre el profesor, el contenido y el alumno, y que realmente el estudiante esté invirtiendo su tiempo y su dinero de la manera más coherente o adecuada, ¿no? Digamos que podríamos decir que estás haciendo un contenido personalizado para cada estudiante. Entonces, de esta manera lo que tratamos es generar una aportación a la sociedad en los tiempos que se están viviendo en cuanto a esta cuarentena, para que la calidad de educación, pues, se vea mejorada con este tipo de tecnologías. Y que si lo ves, a veces es difícil como tratar de implementarlos en México porque hay muchísimas tecnologías fáciles de implementación, pero yo creo que tiene la parte cultural, ¿no? Como en Japón lo ven como algo súper fácil de utilizar, dicen, ah, sí, va, pues se invierte y se mete. Y en México como que siento que todavía está esa barrera un poquito acerca de la tecnología. Pero bueno, a Oye, grandes rasgos ese es el... Ajá. oye, Gerardo, y si quieres dejarnos ahí la imagen todavía de fondo, Acá. para seguirlo todavía desarrollando, porque quisiera yo desarrollar todavía un poquito más este tema, donde quiero que lleguemos a lo siguiente. El primero es que, como te platicaba, en todos estos temas de tecnología y de transformación digital, te decía que veíamos anteriormente, vemos un tema bien importante que dentro de la transformación digital no solamente es el tema tecnológico, de software, de dispositivos, sino hay que hacer un análisis previo de cultural y tropicalización de como tal esa transformación digital, donde la cultura, la idiosincrasia y el liderazgo como tal, como países, es bien Ujú. importante para llevar ese desarrollo, pues vamos, en buenos términos, ¿no? Entonces, ahorita lo que mencionas tú es súper importante porque no solamente es contar con los dispositivos tecnológicos, sino también con el liderazgo y la cultura para aceptarlos y adaptarnos a ellos. Así Este, es. y en este tema educativo, Gerardo, también ahorita como lo mencionas, creo que además de que tiene muchas ventajas, como ahorita lo mencionas aquí, que a través de ese electroencefalograma lo que pueden medir es cuál es la conexión o ese engagement que se tiene como tal cognitivo, visual y auditivo con los estudiantes para tratar de maximizar su atención, su enfoque, incluso de adaptar el tipo de aprendizaje de cada alumno. Se me hace súper importante, pero fíjate que por ahí, y hace ratito lo hablábamos, este desarrollo como tal, Gerardo, que ahorita lo están viendo por ese incremento de, no sé, 10 veces más que se ha generado de educación en línea, que están ustedes promoviendo o desarrollando como tal este proyecto, pues no solamente tiene aplicaciones en la educación, sino también podría tener aplicaciones, como lo mencionábamos, en deporte, política, música, capacitación empresarial, etcétera, donde podemos llevar este dispositivo no solamente al tema educativo, sino a otras ramas. Sí, claro. Y bueno, partiendo de la parte que decías, de la parte de la educación en cuanto a la adaptación de ese tipo de tecnologías, también había un estudio que se hizo, más bien es un reportaje que se hizo en China. Se empezaron a utilizar ya dispositivos de este tipo, no con realidad virtual. Literalmente era un casco, era una diadema más bien, en el cual tenía tres puntitos. Igual les puedo compartir el link. Y era verde, amarillo o rojo, ¿no? Y se lo pusieron a los estudiantes de primaria y lo que hacían era ver, verde era porque sí estaban atentos ante la clase, ¿no? Que estaban absorbiendo la información y estaban leyendo, les estaban dando un libro, ¿no? Para que leyeran. Entonces verde era que estaban leyendo y que estaban concentrados, amarillo era que más o menos, y rojo es que, claro, estaban perdidos. Lo que sucedió es que al final tuvieron
los papás de estos niños demandaron la compañía porque pues literalmente estaban haciendo un experimento con los niños y era algo que no estaba legalizado, ¿no? Entonces tuvieron que cancelarlo, echarlo para atrás. Pero ya se está utilizando en países como China, e incluso en la industria, se tiene de idea, imagina que estás utilizando un casco trabajando en la zona industrial y si la empresa nota que estás teniendo un mal rendimiento o que estás cansado, pues simplemente te pueden decir, no, muchas gracias, váyase para su casa, no está rindiendo lo que le estamos pidiendo, ¿no? Entonces, tanto de la manera ética como que sí genera muchísimo ruido en el pensar de que, pues es que ya están metiéndose con tus pensamientos, ¿no? O sea, ya es información. Antes era de que pues, tu código postal, tu contraseña, tus fotos, y ahora es lo que estás pensando, tu engagement, y eso es algo que pues es información pues súper, súper personal y ahí entran temas éticos bastante cañones. Y pues claro que en la parte de México como que todavía no estamos tan preparados para este tipo de tecnologías. Y me perdí en otra parte. ¿Qué más me preguntaste? Perdón. De que te digo que además de ese enfoque, a lo mejor de... Claro, sí. Sí, y entonces eso es la parte como de la educación, ¿no? En el cómo lo puedes implementar. Y también ya hay varios artículos que se han publicado de otro tipo de aparatos similares a esos, que de hecho hay uno que lo está desarrollando Elon Musk. Y igual se hace el estudio neuronal, el análisis cerebral de la persona, pero supongamos que ahora lo llevas a la parte política, ¿no? ¿Qué pasa si le das un casco de estos a un público y tienes un speech político y al final le puede decir la empresa a- al político, bueno, este fue el engagement que tuvo tu discurso, estas fueron las partes más importantes, estas las aburrieron. Entonces, tal cual lo que podemos hacer es revolucionar este sentido de cómo se genera el contenido, tanto en la parte política, en la parte del deporte, en la parte de la música, para lo que se esté generando realmente tenga un mayor engagement con el público al que deseas, ¿no? Entonces, pues sí puede revolucionar por completo no solo la industria educativa, sino cualquier otra industria en la que te interesa saber cuál es el engagement hacia tu usuario, que pues, yo creo que es en cualquiera. Que está bien interesante y que te digo, sobre todo además, no solamente el tema tecnológico, sino de esta adaptación en el mismo discurso político para saber qué tiene más engagement con la sociedad, con el público que escucha y adecuar nuestro, nuestro speech público, ¿no? Que eso es, a final de cuentas, en el tema político, significa votos, en el tema deportivo, significa Totalmente. más eficiencia y estrategia, en el tema empresarial, como tú dices también, eficiencia, capacitación y temas de seguridad. Entonces, está totalmente abierto. Y fíjate que también este mismo, de hecho, casi creo que este mismo desarrollo, platicábamos en esa entrevista de transformación digital acerca de un cuate que se llama Gray Scott, no sé si lo has escuchado. Él está ahorita haciendo un desarrollo acerca de imaginación virtual. Normalmente ahorita tenemos en ese trending la inteligencia artificial. Este chavo de lo que está hablando es una imaginación artificial, donde precisamente con conexiones neuronales, lo que está buscando él es, aquí ustedes miden el engagement como tal de la gente y es, vamos a decir, un input como tal de esa información a través del electroencefalograma. Él en esa imaginación artificial lo que está buscando es al revés, tener una salida mediante esas conexiones neuronales, no sé si sea el mismo tipo de dispositivo que el de ustedes, pero lo que es llevar es lo que aquí es un input, el que están haciendo ustedes, el de él es un output, donde quiere llevar a través de estas conexiones todo eso que nos imaginamos, llevarlo a crear música, a crear arte, a crear cine, a crear todo este tipo de situaciones, ¿no? Que también es estas conexiones, tío, a pesar de que parecían muy futuristas, ya lo está haciendo Grayscope y ahorita lo están haciendo ustedes, Gerardo, ahí en Japón. Sí, no, y lo puedes ver en muchísimos ejemplos ya. De hecho, hace un año veía de un artista de Estados Unidos, hizo una instalación súper interesante que yo creo que lo podemos relacionar a la parte de, ¿cómo decías que se llamaba? Creating. Grayscope. Ok, ajá. Y pues este chavo, en la cuestión de la instalación,
Lo que hizo es utilizó una banda EEG ya del mercado y la adaptó a una instalación artística. Entonces, de acuerdo a lo que pensaba la persona o el sentimiento que tenía, la instalación se iba modificando. Entonces, habían luces más tenues, más fuertes, colores más claros, más vívidos, y también iba cambiando la música ambiental, ¿no? Entonces, creo que con esto ya nos permite que más personas puedan crear pues, desde su mente, ¿no? O sea, ya no necesitas tener el conocimiento o la habilidad de utilizar ciertas herramientas, sino que ya puedes, desde el pensamiento, empezar a generar, ¿no? Entonces, es algo súper interesante de cómo se puede implementar este tipo de tecnología. Y que nosotros, fíjate que también hablamos que decimos, luego somos a lo mejor muy malos, o sea, por ejemplo, en mi caso, son muy mal dibujante, pero creo que sí pudiera tener esa conexión, no de mi cerebro hacia la mano, de poder dibujar algo, pero sí directamente de lo que me imagino, poderlo plasmar en algún dibujo, en alguna música o algo, creo que sería un desarrollo enorme que todavía no hemos potencializado nuestro cerebro al máximo, y llevarlo eso a la realidad creo que está muy, muy interesante. Sí. Hay uno, de hecho, muy relacionado que se hizo acá de la empresa Mira Innovation con un estudio mexicano, que es el estudio de José de la O. Lo que hicieron fue con el mismo sistema de Aura, que es la tarjeta que tiene este casco. La tarjeta Aura es en sí, pues, todo el software y el hardware que desarrolla o que absorbe estas ondas cerebrales y lo pasa a la computadora para que puedas tener toda esta información. Y lo que hicieron con este estudio de diseño fue, lo adaptaron a un programa en el cual tenían una vasija, y de acuerdo al pensamiento podían hacer la vasija o el tazón más alto, más chaparro, más delgado, más ancho. Entonces ahí es como lo que mencionaba, ¿no? La parte tal vez no eres muy bueno dibujando o modelando, pero ya este tipo de tecnologías ahorita pues están en proyectos de experimentación, pero ya te pueden permitir más adelante pues el hecho de crear un producto en tercera dimensión con el pensamiento, ¿no? Y fíjate que a lo mejor, Gerardo, por aquí encontré ya el video que te quisiera mostrar para cerrar esa idea que te sé de este muchacho. ¿Te escuchas ya? Ya se escucha. ¿Ya se escucha? Sí. A ver, Iván, mira. Artificial imagination, which is basically the artificial simulation of human imagination, using artificial neural networks, EEG headsets, or brain-computer interfaces to directly interface with human imagination. Imagine a future where your imagination is directly tied to an artificially intelligent neural network, where you can produce in the external digital world exactly what you're seeing in your mind. That's the future of filmmaking. That's the future of art. So Netflix's new show, Love, Death, and Robots, is a great example of where the future of entertainment is going. We're going to see entertainment procedurally generated, where computers and AI create the three-dimensional virtual reality space that enables us to create in real time using just our thoughts in the future. So imagine in the future being able to walk into a space with a brain-computer interface or a neural lace implanted into your brain, and just by the power of your thoughts, you're going to be able to create any environment that you desire, just by thinking about it. The future is the age of the imagination, where you as the artist or you as the creator can create without any sort of interface. The interface fades into the background, so we won't even see the interface anymore. It's not like pushing buttons or dials anymore, or even coding. All of the AI does that for you. All you're doing is imagining, and the virtual landscape or the digital landscape appears in front of you, and you can adjust that just by thinking about it. NVIDIA has created a program called Goguen, based on generative adversarial networks, and it basically is giving us the ability to create landscapes, pictures, drawings, paintings, just by sketching the idea. Using neural networks, it fills in landscapes, pictures of trees, pictures of oceans, waterfalls, anything that you can imagine. The AI is doing that in the background for you. What we're seeing in the future is the disappearance of the UI. So the user interface is actually fading into the background, and it's just human imagination now,
directly speaking with AI. So what I find interesting about Love, Death, and Robots are the episodes that are hyper-realistic, the episodes that look exactly like humans. There will be very little difference between filming an actual actor, a real human actor, versus these animations. So what does that mean for the future of identity? What does it mean for actors? What does it mean for Hollywood? What does it mean for us as creators or artists or animators? If you can put on an EEG headset or a brain-computer interface neural lace system, and if you can just think about the character or the landscape and it can appear in front of you using neural network information from an AI, then the UI, the user interface, is no longer needed. I think that's the future of entertainment. It's the future of creation. It is the future of the digital cosmos that we've talked about before. It's this idea that we're removing the tools. So it's seamless communication, it's perceptual computing, it's imagination computing is what I'm calling it. This idea that you're communicating straight from your imagination into the creative process using AI, and the user interface just disappears. So there's really a question of what is the future of animation? Are we still going to need animators in the future, or will AI become so intelligent that we can just think about what we want and those things will appear? Entonces, creo que más o menos está más o menos o muy relacionado con esto que están haciendo ustedes, Gerardo. Sí, pero ¿qué te digo? La verdad, falta muchísimo. Este tipo se viajó demasiado. Digamos que si hace 5 meses te hubiera dicho, no manches, sí, qué fregón, eso ya va a llegar de que en un año. No, falta muchísimo. O sea, el trabajar acá me ha hecho ver que sí, para allá es el camino que se está buscando. De hecho, estamos proponiendo proyectos relacionados a eso con EEG, pero de acuerdo a los estudios científicos que existen ahorita, que puedes encontrar en Nature o en IEEE, falta muchísimo para que del pensamiento puedas generar una imagen o sonidos. Aún falta demasiado, pero pues sí, o sea, pues, podríamos decir que por ahí va. Pero sí, lo que dijo de NVIDIA sí existe ya, que tú dibujas un landscape y la inteligencia artificial te pone una cascada. Sí, le falta, o sea, creo que está muy conceptual todavía el grupo con este chavo. Pero fíjate que ahí, Gerardo, y es donde quisiera llegar con este mismo ejercicio, es que y en cada entrevista que hemos tenido, creo que algo que ha pasado que es muy interesante es ir paso a paso, abriendo cada vez un poquito más los ojos, ¿no? Que te digo, iniciamos las primeras entrevistas con temas, sí, desde viendo un enfoque, una perspectiva digital a cualquier cosa, a lo mejor muy básica. Lo íbamos incrementando poco a poco, hablar de temas de digitalización en redes sociales, de digitalización de la abogacía, de la digitalización de algo. Y llegábamos, te digo, a esta última que te mencionaba, que es la entrevista preámbulo de esta que estamos teniendo contigo, que fue con el profesor del MIT, que fue realmente desarrollar el tema de transformación digital, y donde hablábamos de muchas cosas, y lo que veíamos es que no solamente es marketing digital, branding digital, redes sociales, la digitalización como tal a través de sensores y demás, sino que el tema de transformación digital está abriendo esa puerta a IoT, a blockchain, a cloud computing, a realidad aumentada, a realidad virtual, a machine learning, etcétera, ¿no? Y donde hablamos de muchos panoramas y también tocábamos, así como con Joaquín Martínez en el MIT, que después vamos viendo estos casos y llegamos ahorita con el caso de tu proyecto ahí en Japón y lo estamos viendo con estas aplicaciones fantásticas de engagement que se tiene este proyecto que también es a través de EEG, que ustedes están generando. Y ahora llegamos a este nuevo punto contigo, Gerardo, que ya venimos avanzando mucho y vemos este video de Gray Scott, donde dices, y todavía vamos para allá, ¿no? Entonces, sí, claro. Vamos avanzando, y donde dices, ya vamos en un punto donde dices, y todavía falta mucho y sí está muy fumado lo que este muchacho está diciendo,
pero donde ya creo que se abre mucho la puerta a saber que transformación digital y digitalización y el futuro de estas cosas está en lo que tú estás haciendo, Gerardo, está en lo que está haciendo mucha gente, y abrir el panorama que digitalización no solamente son marketing digital, ¿no? En ese sentido. Entonces, y ahorita aquí, y aquí con lo que dices que se abre totalmente ese panorama, ahorita viendo este video de Gray Scott, es donde hablar también de esa transformación digital, y es donde quiero yo cerrar esta idea, es que lo vemos tan enorme y lo vemos tan profundo, que son mares y son océanos, cuando realmente nos empezamos a meter en estos temas de información, ahorita ahí en Japón y demás, donde pensamos que nosotros conocemos la digitalización a fondo porque donde estamos sumergidos es en una alberquita, en un chapoteadero, y cuando realmente salimos y vemos que la transformación digital son océanos y océanos y océanos, lo que nos vemos es que hay un mundo, hay un universo de información allá afuera donde necesitamos más coaching, más mentoreo, más experiencias, más viajes a Japón, más viajes a Australia, más herramientas, y necesitamos no un salvavidas para estar en nuestro chapoteadero, sino necesitamos barcos, lanchas y buques para poder cruzar estos océanos, ¿no? O naves espaciales para empezar a surcar ese universo, ¿no? Entonces, es tan inmenso todo este tema de transformación digital que da miedo, ¿no? Donde a lo mejor en esa recomendación yo diría es no tener miedo, empezar a informarnos y comenzar, aunque sea con lo más básico, pero comenzar. Sí, claro, creo que la parte de informarnos es la más importante y involucrarte en el área, ¿no? Por ejemplo, a mí el interés de haberme ido acá a Japón fue eso, ¿no? El hecho de, ok, sí, estudié la carrera de diseño industrial y tristemente, o bueno, tal vez para algunos, ¿no? Pero básicamente hacemos mobiliario, ¿no? Es como que lo que se espera de un diseñador industrial, de que, sí, haces muebles. Pero tenemos que ver, bueno, eso en la parte de México, y que está muy bien, pero tenemos que darnos cuenta que, como un libro que leí hace tiempo de Inevitable, decía que si algo no es interactivo ahora, no funciona. Entonces, tenemos que forzarnos a que no solo la carrera de diseño industrial, como dices, la abogacía también, los contadores, tienen que irse a un mundo donde ya las cosas tienen que ser más interactivas y tienen que ser más personalizadas. Entonces, ok, pues haz un mueble, como lo vemos con ya empresas que hacen mobiliario, pero ya con inteligencia, ¿no? Que se llama, ay, se me fue la onda de los, si quieres, a ver, déjame checar, Tecno, se me olvidó por completo la marca, pero bueno, puedes ver mobiliario ya inteligente en el cual pues tú llegas a la oficina, tienes tu escritorio, se adapta a tu altura y te puedes ir a otro escritorio de la misma oficina y en otro piso, etcétera, pero pues ya llevas toda tu información en el celular y se va adaptando a la altura de trabajo, que sea más ergonómico. Entonces, ok, sigues haciendo mobiliario, pero ya es un mobiliario que se adapta, ya es un mobiliario que responde, ¿no? Entonces ese era como el brinco que yo quería dar, de, ok, sí sé hacer la parte de diseño industrial, pero quiero conectarlo con tecnología, quiero que sea más interactivo, que tenga una experiencia de usuario mucho más efectiva. Entonces cuando llegas a este mundo y dices, no manches, obviamente no me voy a poner a aprender a programar y a saber de inteligencia artificial y ver cómo funciona todos los software, porque sí es un mundo que tuviste que haber aprendido desde hace un chorro, ¿no? Entonces no puedes hacer todo, pero por lo menos sí te ayuda o sí te abre el panorama de saber, ok, esto es lo que ahorita se puede hacer con inteligencia artificial, esto no se puede hacer, esto es un chiste, ahorita esto es una burla, pero tal vez en un futuro se va a poder, ¿no? Entonces, al tener conocimiento de esto es lo que puedo proponer y funciona, pues ya sabes qué puedes generar para actualmente que se lleve al mercado y trabajar con el área específica, con ingenieros, con programadores y asegurarte de que esto funcione, ¿no? Entonces, también hay que entender que no podemos ser todólogos, no podemos saber de todo y programar y desarrollar y producir. Hay que tener un equipo multidisciplinario que sepa de su área, pero sí tienes que saber un poquito de todo para saber y conectar las ideas con ese equipo. Y fíjate que con eso, Gerardo, yo quisiera ir cerrando esto de que luego a veces avanzamos tanto en estas entrevistas y cada entrevista que sigue avanza más y es el siguiente escalón y demás, que te digo, a veces pareciera que en esta transformación digital, en ese mundo, en ese universo, nos vuelve locos, nos da miedo y demás. Y cerrar yo creo que con dos cosas. La primera es que hoy con esta entrevista, Gerardo, tú estando ahorita en Japón, pero teniendo aquí tu emprendimiento en San Luis Potosí, en México,
creo que nos das una señal muy clara de que se puede, tú a tus 26 años, que también eso es algo que hay que resaltar, de que se puede hacer y que tú ahorita estás haciendo ese desarrollo en esta transformación digital con estas aplicaciones como tal hoy en día. ¿Me explico? O sea, mitades del 2020 lo estás realizando, entonces, que se puede hacer, que cuesta, claro que sí, información, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta conocimiento, cuesta estrategia, cuesta mentoreo, coaching y demás, pero que se puede hacer. Entonces, es decir, ya existe, no lo vean como que es en 10 años, hoy Gerardo Soler lo está haciendo y lo está haciendo en Japón. Y para todos aquellos que les da miedo y demás, que empiecen al menos con esos básicos de digitalización en su emprendimiento, en su vida social, pues al menos con un buen marketing digital, ¿no? Que en algún momento lo platicamos, que marketing no es, o branding digital no solamente es que la tía, la abuelita o alguien más maneje sus cuentas de Facebook, o el hijo, el sobrino o el vecino, sino llevarlo a un tema más profesional, como en algún momento lo platicamos, de contenido, de postproducción y demás, que empiecen por ahí y que sepan que este es un camino que hay que ir avanzando. Y la otra que es, y también lo platicamos, que más adelante sería bueno empezar, Gerardo, creo que yo iba a ponernos a pensar en el tema ético, en el tema filosófico y en el tema de humanización de toda esta transformación digital, de esta digitalización, de estos temas de inteligencia artificial, robótica, carros autónomos y demás, donde vamos volviendo a cerrar esos ciclos, donde vamos adelantándonos y vamos a caer en esos paradigmas éticos, paradigmas filosóficos y de humanización de todo esto que se está avanzando, ¿no? Claro. Y pues bueno, Gerardo, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco el espacio, te agradezco que nos hayas compartido. Te digo, como tal, hoy este desarrollo de estos 3 pilares de activismo social, emprendimiento y transformación digital, creo que estuvo muy, muy interesante, estuvo larga la entrevista, creo que estuvo un poquito o mucho, sí, muy larga, pero creo que estuvo sí, muy 2 padre. horas. Sí, 2 horas más la media hora del intro que nos aventamos antes, ¿no? Pero creo que me gustó muchísimo y no me queda más que desearte mucho éxito, esperarte verte de regreso pronto por acá en México y darte la más cordial bienvenida ahora en esta nueva entrevista en esta tribu de activismo, de activismo social, emprendimiento, networking, transformación digital y ya ahora también de sexualidad, satanismo y ventas multinivel, ¿no? Claro, tiene que haber de todo. No, muchísimas gracias, Oscar. La verdad me gusta pues compartir lo que se está haciendo, ya sea aquí o en Japón, y pues sé que pues el hecho de compartir, como lo mencionábamos hace poco, ¿no? Pues si compartes lo que estás haciendo de cierta manera, generas una comunidad, ¿no? Una tribu, como le llaman, donde pues hay gente que está haciendo algo similar o diferente a lo que estás haciendo, y el hecho de escuchar y conectar con ellos pues enriquece muchísimo a tu persona y más adelante te permite pues llegar a desarrollar algún proyecto, ¿no? Que es pues lo que he estado haciendo pues tanto con Iván y con José, ¿no? Que pues hemos desde hace tiempo empezado a hacer fotos de producto, los proyectos y luego el podcast, y como que te das cuenta que pues si continúas esa relación y la sigues llevando a una parte profesional, pues tiene frutos y la idea es conectar y seguir haciendo. Muchísimas gracias. Por supuesto. No, hombre, gracias a ti, Gerardo. Esperamos verte de nuevo pronto por acá y pues también tratar de ver de qué manera seguimos generando proyectos, seguimos generando entrevistas y seguimos pues transformando digitalmente a nuestro mundo, a nuestro México. Claro que sí. Ya está, Oscar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes por allá en Japón, Gerardo. Nos vemos pronto. Sí. Ahora pues, buenas noches. Bye, hasta luego. Bye.